Papel prensa y el papel de la prensa. Un anuncio histórico. Ya en la mañana del día del histórico anuncio, los dueños de Papel Prensa, Clarín y La Nación habían metido la pata en forma grosera al revelar en una solicitada sus verdaderas intenciones. La postura de los diarios Clarín y La Nación. Una historia inventada para quedarse con Papel Prensa. Los accionistas privados de Papel Prensa venimos denunciando desde hace casi un año un plan del gobierno nacional para apoderarse de la compañía y controlar el papel para diarios, insumo esencial de la prensa libre. Controlar el papel es controlar la información. Controlar el papel es controlar la información. Nieto, y él me dijo una cosa que yo le conté en la radio y la cuento ahora. Los diarios tienen un poder que no tenemos ni en la televisión ni en la radio, que es marcar la agenda. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Controlar el papel es controlar la información. Garrafal e insuperable error, pensará usted. No, señor. Anoche sucedió lo siguiente. Tras la brillante exposición de 71 minutos 18 segundos de la presidenta y la decisión de que la justicia y el Parlamento definan la trascendental cuestión del monopolio del papel prensa, TN salió al aire con unas entrevistas grabadas. Bien, no pasa nada, vamos a un flash de Visión 7 y enseguida volvemos. Muy bien, bueno, luego de esta breve pausa, censura, autocensura o corte de libertad de expresión que hemos tenido, retomamos el informe y retomamos los ánimos y seguimos discutiendo. Anoche sucedió lo siguiente. Tras la brillante exposición de 71 minutos 18 segundos de la presidenta y la decisión de que la justicia y el Parlamento definan la trascendental cuestión del monopolio del papel prensa, TN salió al aire con unas entrevistas grabadas previamente al anuncio que chocaban con la realidad. ¿Es legal que el gobierno actúe así? ¿Se están respetando la independencia de poderes y de última, se está respetando la existencia de poderes? El gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. No debieron poner todos los testimonios, sobre todo los grabados a la tarde. Había testimonios previos. Deben haber pensado que había una toma de papel prensa, una intervención de papel prensa. Se vieron venir algo así. Una cosa extraña, están un poco tremendistas, porque francamente a nosotros ni se nos ocurrió pensar que iba a haber una intervención de papel prensa. Se ve que ante la posibilidad de que esto sucediese, TN salió con todas las baterías y gente que casi nunca da entrevistas, como Fontevecchia, aceptó, dada la dificultad de la hora. Resulta que la presidenta dijo, esto va a la justicia, consulto al Parlamento a ver qué le parece. Fontevecchia no había escuchado el discurso. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo, y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Creo que la forma con la que se está llevando adelante el papel prensa demuestra de que el Ejecutivo quiere asumir papeles del Legislativo y del Judicial. Pero lo que estamos planteando es que acá hay una situación del gobierno en la que avanza sobre una empresa con métodos que no son democráticos. Asume el papel de fiscal. Resulta raro oír que dice Fontevecchia, asume el papel legislativo y resulta que esto va al Parlamento y asume el papel de la justicia y va a la justicia para que resuelva. Transparencia para que todos los diarios accedan en igualdad de condiciones y en ese sentido un proyecto de ley aclarando. Ella dijo, nosotros estamos en minoría, lo mismo mandamos y esto me parece extraordinario. Me parece que en realidad cuando uno defiende la verdad, naturalmente culmina en procesos de consolidación de democracia. Sigamos con las patinadas. Finalizado el discurso, la patria socalera cayó en torpe incongruencia. Ahora contra Clarín y La Nación, Cristina Kirchner presentó el informe sobre papel prensa encargado a Guillermo Moreno. El Ejecutivo mandará al Congreso un proyecto de ley para declarar de interés público la producción de pasta celulosa. Ahora contra Clarín y La Nación, el Ejecutivo mandará al Congreso
un proyecto de ley ahora contra Clarín y La Nación. En el Zócalo superior dicen ahora contra Clarín y La Nación, pero en el inferior deben reconocer que será el Congreso quien trate el tema. Otra pifiada fulera fue la promo del programa de Tenenbaum. Esta noche en Palabras Más, Palabras Menos, La Nata y Fontevecchia. Dos periodistas, dos visiones, dos posiciones diferentes. Contradiciendo a la venta, La Nata y Fontevecchia ni en una coma difirieron. ¿De qué lado te pones? Y es paradójico, pero ¿sabes qué? Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Que es Clarín. Sí, sí. Mi presencia acá obviamente es un gesto en un programa de TN de apoyo a Clarín y a La Nación. Porque creo que están que la prensa libre está en problemas. Dos visiones, dos posiciones diferentes. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Que es Clarín. Apoyo a Clarín y a La Nación. Quien no coincide con La Nata es el mismísimo Mañeto, como recién veíamos. Estuvimos reunidos algunas personas con Mañeto. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Que es Clarín. Apoyo a Clarín y a La Nación. Usted abre La Nación, abre Clarín cada mañana y ahí está la agenda. Es llamativo. Hace solo un año el mismísimo La Nata exhibía este mapa de medios. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir, de tus simpatías políticas y lo que es peor de todo, de tu libertad. Tiene más de 250 licencias, más de 250 licencias y el tope es 24. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de la que tendría que tener. Sí. Me voy a poner del lado del más débil. Y el más débil ahora es a lo mejor el que parecía más fuerte. Que es Clarín. O sea, tiene 10 veces más licencias de canales de la que tendría que tener. Sí. Y a propósito de fortalezas y debilidades, a modo de ejemplo, todos los días nos llegan denuncias sobre cortes a la emisión de 678, las que por supuesto siguen sin difusión, repercusión y o condena. La gente que ve mal 678 se ve seguramente porque se queda dormida, entonces parpadea. No creo que sea sabotaje, pero sucede en Bahía Blanca, sucede en Tandil, nos cuentan que sucede en Mendoza, sucede en muchos lados. Un aviso a la gente de Ituzaingó que ve todo cortado este programa, esto es un corte nuestro. Vamos a un corte. Ni La Nata, ni Fontevecchia, ni Tenenbaum, ni Castro, ni Eliashev, ni tanto amante de la libertad de expresión se ha hecho eco de estas denuncias. ¿Quién es el débil? En sintonía con la fortaleza que nos asignaba aquel escrache del diario Clarín, ayer Felipe Solá nos ensalzó de lo lindo. Si la presidenta le contara a todos cuánto ganan los del grupo 678 del programa del Canal 7, los del grupo 678 del programa del Canal 7. Para cerrar este informe sobre la ética periodística, un interesante contraste. Casi emocionado, así definía anoche Eduardo Anguita al periodismo. Todo esto tiene sentido por una palabra que es la verdad, que cuando uno se mete en el periodismo, te dicen, el principal bien a proteger es la verdad. Entonces me parece que tenemos que hacer un trato, como decía Benedetti, ¿no? Los que se supone que tenemos la responsabilidad más de emitir, elaborar con mucho criterio, y quienes tienen la posibilidad de leer, de recibir información, también empezar a pensar por qué elegí este diario, por qué elegí este canal de televisión, y ayudemos a este debate. Creo que se está haciendo, y mucho esto, ustedes son un ejemplo de que esto se puede hacer, pero me parece que nos lo tenemos que decir nosotros. Cuando decimos algo, cuando escribimos algo, preguntarnos 5 veces si estamos dejando una buena huella y si no estamos equivocándonos con una venia oportunista. Y cuando nos toca leer, hacerlo con criterio. En las antípodas se encuentra el fan número 1 de Mañeto, Samuel Helblum. La frase que define cómo se puede caer en el periodismo amarillo o la telebasura es una frase que dicen que solía repetir Helblum en las redacciones, especialmente en la redacción de la revista Gente. Una frase que decía, que la verdad no te impida hacer una buena nota. Muy interesante en serio el informe.
Un periodismo prácticamente sin fronteras o fronterizo, ¿no, Osvaldo? O border. ¿Qué te parece? Y me pareció interesante, me vino un recuerdo, hay una calle en Madrid que se llama Calle del Humilladero. Nombré. Hay otra en Málaga, después averigüé que se llama así. Y en realidad es un nombre sagrado porque tiene que ver con el Vía Crucis, el momento en que Cristo llevaba su cruz y era humillado por la cruz y por los azotadores que lo perseguían. Era una humillación involuntaria que convertía en mártir a ese personaje. Yo pienso que acá cerca del Congreso debería haber una calle que se llamara del Humilladero con los nombres de algunos de los personajes que pasaron por la pantalla, de nuestro gremio, de nuestro periodismo. La Nata, Tenenbaum, agregaría a Elisa Carrió, agregaría a Felipe Solá, porque están humillando realmente a la política y humillando al periodismo. Hecha esta pequeña fábula que se me ocurrió, estoy pensando también en algo que vale la pena. Piensen que todos estos medios, hablemos de los medios hegemónicos, incluyo a Fontevecchia y su editorial, están hablando de la libertad de prensa amenazada por el gobierno. ¿Ustedes se acuerdan que durante 6 o 7, 8 años que duró la dictadura, esos diarios no tenían ninguna libertad de prensa para sus lectores? Que no solo eso, sino que enriquecían la mentira porque favorecían a las dictaduras, en sus títulos y en sus ocultamientos. ¿Cómo pueden hablar de libertad de prensa dos medios que la censuraron en sus medios durante años? ¿Cómo pueden hablar? Esto es lo extraordinario. ¿Cómo pueden hacer una omisión, un autoindulto de esos años? Entonces, porque si esos dos medios, y hablo de los dos medios como Grondona dice que marcan la agenda y uno debe reconocer que son importantes, estoy pensando que si esos dos medios se hubieran comportado de distinta manera, probablemente la sociedad no hubiera tenido que padecer las desapariciones y torturas que padeció después a raíz de eso. Una pequeña línea, si la Nata se quiere poner a favor de los débiles, podría pensar en los despedidos de crítica. Sí, yo pensaba también que no es un buen argumento porque un delincuente frente a los poderes del Estado también es el más débil. Y tampoco te puedes poner a favor de un asesino, de un criminal o de un torturador. Así que como argumento bastante estúpido. No, simplemente para lo de los periodismos, de la Nata y de Fontevecchia, cometieron el peor pecado que puede cometer un periodista. Relataron la noticia antes que suceda. Dejaron la nota escrita y se fueron a su casa a comer. Con lo cual, es terrible eso. Pero cuando sale el programa al aire... Ya había hablado la presidenta. Ellos sabían que había hablado la presidenta y ellos lo habían escuchado. Son vagos. Eso es lo más extraño. Son vagos. Ahí el problema lo tiene el emisor. Decisión, ahí el problema lo tiene el emisor. El problema es palabras más, palabras menos. La producción del programa Les quisiera contar algo sobre el periodismo, ¿no? Hoy Clarín y La Nación utilizan a Isidoro Graiber y utilizan una pelea familiar para saldar sus cuentas. Lo que no dice Clarín y La Nación es qué decía Isidoro Graiber en 1977. Lo acusaron de ser socio de los Montoneros, lo acusaron de ser el financista de la subversión argentina, de ser el banquero de la subversión. Por culpa de eso, Isidoro, su mujer Lidia y sus padres y suegros, todos ellos fueron torturados. Clarín debería preguntarse si no es Clarín la que le debe dar una explicación a la familia Graiber y no al revés, y no utilizar a la familia Graiber. Isidoro Graiber no era dueño de Papel Prensa, no era accionista.